¿Qué es? Causas, síntomas, prevención, tipos, diagnósticos, tratamientos. Otros datos. ¿Qué es? La poliomielitis, también conocida como polio, es una enfermedad viral infecciosa e incurable que afecta al sistema nervioso. La mayor incidencia de la enfermedad se produce sobre todo en los menores de 5 años. Es una enfermedad infecciosa viral que se puede contagiar entre personas y que, en aquella minoría de personas con su afectación más grave, puede provocar importantes lesiones neurológicas incluyendo parálisis, dificultad para respirar o para tragar, o incluso, la muerte, explica Juan María Herrero Martínez, del Hospital Universitario La Paz, en Madrid, y vocal de Formación y Comunicación del Grupo de Trabajo en Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina Interna, SEMI. Es producida por el poliovirus, un enterovirus con neurotropismo, que afecta a las motoneuronas de la médula espinal y el tronco del encéfalo, señala el experto. Causas. El virus de la polio se transmite por vía oral, mediante alimentos y bebidas contaminadas por el virus y a través del contacto con la saliva o las heces de una persona infectada. Se puede adquirir en la naturaleza o por transmisión entre humanos, generalmente por vía fecal oral, es decir, por agua contaminada, aunque también en ambientes con más higiene, se produce la transmisión oral-oral, es decir, por gotas de saliva, afirma Javier Pérez Castells, catedrático de Química Orgánica de la Universidad CEU San Pablo, en Madrid. Tras la infección, el virus penetra en el tejido linfoide de la orofaringe y del tubo digestivo, produciendo un periodo de viremia y posterior diseminación. La enfermedad se produce si la infección no es controlada por el sistema inmune, pudiendo en un pequeño porcentaje de pacientes llegar el virus a alcanzar el sistema nervioso central, dañando principalmente las neuronas motoras en la médula espinal y pudiendo también afectar al encéfalo, explica el experto de la SEMI. Síntomas. En la gran mayoría de los pacientes, la infección va a pasar desapercibida, permaneciendo en más del 90% de los casos asintomáticos, informa Herrero Martínez. En torno a un 5% de los pacientes van a tener un cuadro leve de la enfermedad denominada polio abortiva. Tras un periodo de incubación de 4 a 10 días, pueden sufrir síntomas inespecíficos comunes a otros procesos virales, con fiebre, dolor de cabeza o de garganta, náuseas o vómitos, cansancio y malestar general. En solo una pequeña proporción de los pacientes, este cuadro progresará en unos pocos días y a veces tras una aparente mejoría, a un cuadro de meningitis, con mayor dolor de cabeza, dolor y rigidez cervical, y vómitos. Es la denominada poliomielitis no paralítica. En menos de un 1%, aproximadamente en torno a un 0,1%, pasados 2 a 5 días de la meningitis puede dar lugar una fase más grave y peligrosa al producirse una destrucción de las neuronas motoras, la llamada poliomielitis paralítica, detalla el experto de la SEMI. Se produce típicamente una parálisis flácida asimétrica, no afectando a ambos lados del cuerpo por igual, que progresa en 2 o 3 días, y que afecta más a los músculos más proximales de uno o de los dos miembros inferiores, pero que puede afectar también a los brazos. Se acompaña de fuertes dolores musculares, y en las formas más graves que pueden conllevar incluso riesgo vital, afectar a los músculos respiratorios provocando insuficiencia respiratoria, al habla o la capacidad para deglutir con incapacidad de controlar las secreciones bucales. La sensibilidad suele estar, sin embargo, conservada. La mayoría de los pacientes superan esta fase paralítica de la enfermedad, si bien en torno a un 2 a 15% de ellos puede llegar a fallecer, sobre todo aquellos con la afectación del bulbo del encéfalo. Tras esta fase aguda de la enfermedad, aproximadamente 2 de cada 3 personas no se recuperarán de manera completa, permaneciendo con secuelas permanentes motoras. Prevención. La poliomielitis es una enfermedad que se puede prevenir. La polio está erradicada en España. El último caso por virus salvaje de polio fue en 1988, y en junio de 2002 se obtuvo el certificado de región libre de poliomielitis, gracias a una alta tasa de cobertura vacunal, afirma Herrero Martínez. Los niños tienen incluida en su calendario vacunal infantil la vacuna de la polio inactivada, altamente eficaz. En el caso de los adultos, se recomienda en el caso de viajes al extranjero a países donde no esté todavía erradicada, acudir a un centro de vacunación internacional donde se valorará la conveniencia de su recibir vacunación. Existen 2 tipos. En el primer tipo se usa un poliovirus vivo debilitado y se administra por vía oral mediante gotas. La segunda, es una vacuna que no está activada y se administra mediante inyección. Tipos. La Organización Mundial de la Salud, OMS, distingue 3 tipos de poliomielitis, tipos 1, 2 y 3. Desde 1999 la transmisión del tipo 2 ha sido detenida. Diagnóstico. La poliomielitis puede ser diagnosticada mediante cultivos de faringeos o heces.
También se utilizan exámenes del líquido cefalorraquídeo y análisis para determinar los niveles de anticuerpos que actúan contra el virus. Tratamientos. No existen en la actualidad tratamientos antivirales que se hayan demostrado eficaces para la poliomielitis, recuerdan desde la SEMI. Pero sí se deben dar tratamientos para aliviar la fiebre y el dolor en ocasiones intenso que produce la enfermedad. En los casos más graves, puede ser necesario el empleo de respiradores artificiales en caso de parálisis de la musculatura respiratoria, así como prevenir y tratar otras complicaciones como las infecciones o el desarrollo de trombosis por el encamamiento. El tratamiento tiene la finalidad de controlar los síntomas, aunque no existe ningún tratamiento específico para esta enfermedad. Asimismo, indica el experto de la SEMI, se debe prestar atención a la recuperación de las funciones motoras, mediante programas específicos de rehabilitación y fisioterapia. Otros datos. De las personas infectadas, más del 95% pasan la enfermedad de forma leve. En un 3% aproximadamente el virus logra pasar al sistema nervioso central y puede producir una meningitis sin parálisis. Solamente en menos de 1% de los casos el ataque a las neuronas motoras produce parálisis grave y al cabo de los años puede llegar a deformar los miembros, informa el experto de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué es? La poliomielitis, también conocida como polio, es una enfermedad viral infecciosa e incurable que afecta al sistema nervioso. La mayor incidencia de la enfermedad se produce sobre todo en los menores de 5 años. Es una enfermedad infecciosa viral que se puede contagiar entre personas, y que, en aquella minoría de personas con su afectación más grave, puede provocar importantes lesiones neurológicas incluyendo parálisis, dificultad para respirar o para tragar, o incluso, la muerte, explica Juan María Herrero Martínez, del Hospital Universitario La Paz, en Madrid, y vocal de formación y comunicación del Grupo de Trabajo en Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina Interna, SEMI. Es producida por el poliovirus, un enterovirus con neurotropismo, que afecta a las motoneuronas de la médula espinal y el tronco del encéfalo, señala el experto. Causas. El virus de la polio se transmite por vía oral, mediante alimentos y bebidas contaminadas por el virus y a través del contacto con la saliva o las heces de una persona infectada. Se puede adquirir en la naturaleza o por transmisión entre humanos, generalmente por vía fecal oral, es decir, por agua contaminada, aunque también en ambientes con más higiene, se produce la transmisión oral-oral, es decir, por gotas de saliva, afirma Javier Pérez Castells, catedrático de Química Orgánica de la Universidad CEU San Pablo, en Madrid. Tras la infección, el virus penetra en el tejido linfoide de la orofaringe y del tubo digestivo, produciendo un periodo de viremia y posterior diseminación. La enfermedad se produce si la infección no es controlada por el sistema inmune, pudiendo en un pequeño porcentaje de pacientes llegar el virus a alcanzar el sistema nervioso central, dañando principalmente las neuronas motoras en la médula espinal y pudiendo también afectar al encéfalo, explica el experto de la SEMI. Síntomas. En la gran mayoría de los pacientes, la infección va a pasar desapercibida, permaneciendo en más del 90% de los casos asintomáticos, informa Herrero Martínez. En torno a un 5% de los pacientes van a tener un cuadro leve de la enfermedad denominada polio abortiva. Tras un periodo de incubación de 4 a 10 días, pueden sufrir síntomas inespecíficos comunes a otros procesos virales, con fiebre, dolor de cabeza o de garganta, náuseas o vómitos, cansancio y malestar general. En solo una pequeña proporción de los pacientes, este cuadro progresará en unos pocos días y a veces tras una aparente mejoría, a un cuadro de meningitis, con mayor dolor de cabeza, dolor y rigidez cervical, y vómitos. Es la denominada poliomielitis no paralítica. En menos de un 1%, aproximadamente en torno a un 0,1%, pasados 2 a 5 días de la meningitis puede dar lugar una fase más grave y peligrosa al producirse una destrucción de las neuronas motoras, la llamada poliomielitis paralítica, detalla el experto de la SEMI. Se produce típicamente una parálisis flácida asimétrica, no afectando a ambos lados del cuerpo por igual, que progresa en 2 o 3 días, y que afecta más a los músculos más proximales de uno o de los dos miembros inferiores, pero que puede afectar también a los brazos. Se acompaña de fuertes dolores musculares, y en las formas más graves que pueden conllevar incluso riesgo vital, afectar a los músculos respiratorios provocando insuficiencia respiratoria, al habla o la capacidad para deglutir con incapacidad de controlar las secreciones bucales. La sensibilidad suele estar, sin embargo, conservada. La mayoría de los pacientes superan esta fase paralítica de la enfermedad, si bien en torno a un 2 a 15% de ellos puede llegar a fallecer, sobre todo aquellos con la afectación del bulbo del encéfalo.
Tras esta fase aguda de la enfermedad, aproximadamente 2 de cada 3 personas no se recuperarán de manera completa, permaneciendo con secuelas permanentes motoras. Prevención. La poliomielitis es una enfermedad que se puede prevenir. La polio está erradicada en España. El último caso por virus salvaje de polio fue en 1988, y en junio de 2002 se obtuvo el certificado de región libre de poliomielitis, gracias a una alta tasa de cobertura vacunal, afirma Herrero Martínez. Los niños tienen incluida en su calendario vacunal infantil la vacuna de la polio inactivada, altamente eficaz. En el caso de los adultos, se recomienda en el caso de viajes al extranjero a países donde no esté todavía erradicada, acudir a un centro de vacunación internacional donde se valorará la conveniencia de su recibir vacunación. Existen 2 tipos. En el primer tipo se usa un poliovirus vivo debilitado y se administra por vía oral mediante gotas. La segunda, es una vacuna que no está activada y se administra mediante inyección. Tipos. La Organización Mundial de la Salud, OMS, distingue 3 tipos de poliomielitis, tipos 1, 2 y 3. Desde 1999 la transmisión del tipo 2 ha sido detenida. Diagnóstico. La poliomielitis puede ser diagnosticada mediante cultivos de faringeos o heces. También se utilizan exámenes del líquido cefalorraquídeo y análisis para determinar los niveles de anticuerpos que actúan contra el virus. Tratamientos. No existen en la actualidad tratamientos antivirales que se hayan demostrado eficaces para la poliomielitis, recuerdan desde la SEMI. Pero sí se deben dar tratamientos para aliviar la fiebre y el dolor en ocasiones intenso que produce la enfermedad. En los casos más graves, puede ser necesario el empleo de respiradores artificiales en caso de parálisis de la musculatura respiratoria, así como prevenir y tratar otras complicaciones como las infecciones o el desarrollo de trombosis por el encamamiento. El tratamiento tiene la finalidad de controlar los síntomas, aunque no existe ningún tratamiento específico para esta enfermedad. Asimismo, indica el experto de la SEMI, se debe prestar atención a la recuperación de las funciones motoras, mediante programas específicos de rehabilitación y fisioterapia. Otros datos. De las personas infectadas, más del 95% pasan la enfermedad de forma leve. En un 3% aproximadamente el virus logra pasar al sistema nervioso central y puede producir una meningitis sin parálisis. Solamente en menos de 1% de los casos el ataque a las neuronas motoras produce parálisis grave y al cabo de los años puede llegar a deformar los miembros, informa el experto de la Universidad CEU San Pablo.